Hola, soy Gonzalo Somitier, cirujano ortopédico, especialista en cirugía de rodilla, hombro y lesiones deportivas. Y en este vídeo os voy a explicar de forma sencilla cómo se repara una rotura proximal de los tendones isquiotibiales. En primer lugar, creo que facilitará la comprensión de lo que a continuación os voy a explicar recordar la anatomía de los tendones isquiotibiales. Los tendones isquiotibiales en su parte más proximal, aquí podéis ver en esta imagen, fijaros, en la parte más lateral de lo que es la parte posterior del muslo tenemos el bíceps femoral que forma un tendón conjunto con el músculo semitendinoso y van a insertarse lo que denominamos la tuberosidad isquiática. Más profundo, este músculo más grande, es el semimembranoso que va a insertarse, curiosamente, cruza con los otros dos y se inserta un poquito más lateral. Pero, en definitiva, el concepto es que estos tres músculos tan potentes de la región posterior de la rodilla que nos permiten flexionar la rodilla se enganchan todos en la zona de la tuberosidad isquiática. ¿Qué ocurre? En los pacientes deportistas explosivos, saltadores, corredores, futbolistas, muchas veces se producen mecanismos de frenada muy bruscos, de recepción de un salto. Pues bien, en esos mecanismos de contracción excéntrica no es infrecuente que se produzca un arrancamiento completo de los tendones isquiotibiales. Y esta es una lesión que en un paciente deportista generalmente se recomienda realizar una intervención quirúrgica porque no es nada infrecuente que sigan teniendo molestias cuando se hace un tratamiento conservador. Otra cosa sería un paciente sedentario, pero ya he visto más de una y más de dos veces pacientes que se han tratado de forma conservadora este tipo de roturas y muchos de ellos van a tener sintomatología, sobre todo si son muy deportistas. El problema es que cuando esta lesión la dejas crónica, la cirugía es mucho más compleja. La anatomía se altera, se produce fibrosis y además es una zona en la que tenemos el nervio ciático en la vecindad y por tanto yo prefiero reparar esta estructura de forma aguda antes que dejarlo convertirse en una lesión crónica, excepto, eso sí, en pacientes sedentarios que a menudo, como no tienen una gran demanda, no van a tener este tipo de molestias. Las características, como decíamos, de las roturas post-esfuerzo, deportistas explosivo, el resultado de la cirugía suele ser excelente en la mayoría de los casos, sobre todo cuando es una lesión aguda. E insisto, estamos hablando de las roturas proximales, puesto que las roturas distales de los isquiotibiales realmente es excepcional, es poco frecuente. La reinserción, como vamos a ver ahora, se realiza con anclajes y es un poquito el mismo concepto que hemos aplicado en otras ocasiones. Aquí podemos ver cómo tenemos una pelvis a la derecha y un poco el material que utilizamos de forma habitual en estas reparaciones. Esos elementos naranjas que veis atrás son los implantes, que realmente son implantes de hombro, pero que nos hacen el juego perfectamente para esta cirugía también. Y ahí hemos cogido uno de nuestros tendones que usamos para la rótula y lo vamos a utilizar a modo de isquiotibial y lo vamos a reinsertar en la tuberosidad isquiática, que vendría a ser la parte posterior de la pelvis. Fijaros, tenemos un motor, una broca, nuestro punzón, bueno, material que seguramente os resulta familiar. ¿Cómo vamos a hacer esta reparación? Bueno, pues al igual que vimos o que podéis ver en alguno de los vídeos que hemos utilizado cuando hablábamos del tendón rotuliano, el tendón cuadricipital, en este caso, de nuevo, pasamos hilos por los tendones isquiotibiales y esos hilos que van sujetos a los implantes vamos a conseguir que nuestro tendón quede perfectamente aposentado sobre la tuberosidad isquiática, que también habremos cruentado. Recordad el concepto biológico, primero hay que cruentar el hueso para que cicatrice cuando ponemos el tendón sobre él. Esa es toda la huella que vamos a tener que cubrir con nuestro tendón y a continuación pues utilizamos el punzón para debilitar el hueso y poner nuestro implante. El concepto es igual que hacemos en cirugía de hombro. Pasamos una terrajita que también nos va a marcar el camino y nuestro primer implante, en este caso es un implante de la casa Smith & Nephew que, insisto, creo que como he hecho ya en algún otro vídeo, realmente tienen un material espectacular para este tipo de reparaciones y hay que agradecerles también que nos prestaran las instalaciones, los implantes, el material para que pudiéramos hacer estos ejemplos de unos vídeos pues, que
que a mi juicio se entiende mucho mejor, ¿no? Verlo así que una cirugía en la que es un campo profundo, con sangre, en la que todo parece lo mismo. Creo que a la hora de explicarlo será mucho más sencillo de entender desde el punto de vista conceptual. Veis que hemos puesto 2 anclajes, tenemos estos hilos, veis la sujeción es fuerte, incluso aunque se trate de un modelo. Y ahora lo que vamos a hacer es pasar estos hilos por el tendón. La forma de hacerlo es indiferente. Se puede utilizar una aguja, se puede utilizar esta pinza que se utilizaba, la hemos visto en algún vídeo de cirugía de hombro. El objetivo es hacer pasar estos hilos de los implantes a través del tendón. Y una vez que los tenemos pasado, como son hilos que pasan por dentro del implante, ¿veis? Hemos creado como una especie de bucle. Y ahora cuando tiremos del otro cabo, vamos a ver cómo esa tracción aproxima nuestro cabo tendinoso. Fijaros, tiramos de los hilos y como hay una conexión, nos permite una aproximación del tendón a la zona donde nos interesa, en la huella de su inserción original. Podemos poner 2, 3 anclajes, depende del tamaño de la rotura, y cuando es una rotura aguda es una cirugía relativamente asequible con muy buen pronóstico. Cuando se complica un poquito la cosa, insisto, es cuando es una rotura crónica porque bueno, se produce una fibrosis, es más difícil distinguir los tejidos, a veces son roturas incompletas, como siempre, como en cualquier lesión, la variabilidad a veces es infinita, ¿no? Y por tanto has de adaptarte. De ahí la importancia de la experiencia del cirujano, porque no hay 2 situaciones iguales y luego pues a menudo hay situaciones imprevistas o lesiones mayor de lo previsto. Este tipo de situaciones no es nada inhabitual en el mundo de la cirugía. Aquí veis que estamos poniendo un tercer anclaje para dar mayor robustez a nuestra construcción y fijaros qué bien ha quedado el tendón perfectamente reducido sobre la huella original. En cuanto al posoperatorio de estas roturas, insisto, tienen buen pronóstico, la anestesia es de cintura para abajo, generalmente se posiciona al paciente boca abajo para realizar esta reparación, la duración 90 minutos, un día de ingreso a lo sumo, posoperatorio en descarga de 3-4 semanas y aquí lo que hay que tener un poquito de precaución a la hora de realizar la flexión de la rodilla, porque esto va a generar tensión en nuestra reparación. Aún así, si compruebas durante la cirugía que podemos doblar hasta 80-90 grados la flexión de la cadera, pues esto facilita también a los fisioterapeutas el poder llevar un ritmo parecido incluso desde las primeras semanas para evitar una rigidez. Pero aún así hay que proteger de esa flexión de la cadera que da lugar a tensión en la zona de los isquios y también retrasar lo que es los ejercicios de isquiotibiales por lo menos 2 meses bajo el riesgo de generar una excesiva tensión y una posibilidad de re-rotura. Pues muy bien, hasta aquí lo que os quería contar sobre la reparación de las roturas proximales de los isquiotibiales. Como siempre, espero que os haya gustado el vídeo y os espero en el siguiente. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo, visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a tu canal de Fisio Online.